Buenos días. Como ustedes se están dando cuenta, yo no soy Manuel Fernando Castro, que estaba pensado para esta exposición, pero desafortunadamente tuvo un inconveniente y voy a tratar de reemplazarlo en esta primera conversación que queremos hacer sobre lo que representa el SGP en las finanzas territoriales. Bien, básicamente la idea era poder contarles tres cosas, una muy rápida de contexto que básicamente, como con las otras exposiciones anteriores, ya hemos podido analizar cuál es el tipo de conformación de país que se tiene en cada uno de los ejemplos que hemos visto. El ejemplo colombiano ya lo vimos en la exposición anterior de anteayer que hizo Manuel Fernando Castro, el subdirector, y obviamente lo podríamos pasar mucho más rápido. Más allá de los datos del PIB, de la pobreza extrema, es importante que ustedes tengan en cuenta los dos tipos de configuración territorial que tiene en cuenta Planeación Nacional para el diseño de políticas. Hay una distribución de la administración que recae sobre municipios y departamentos, y hay otras dos unidades de planificación que hemos empezado a incorporar en los planes de desarrollo, básicamente con la idea de poder diferenciar las políticas públicas, que son las 6 regiones, que son las que están pintadas en el mapa, y 45 subregiones, que básicamente es un ejercicio que hemos construido a partir de las conformaciones subregionales provinciales, históricas de los departamentos, o del reconocimiento propio que los departamentos también hacen de sus provincias. El ejemplo del departamento de sus subregiones, perdón. El ejemplo del departamento de Antioquia tiene definidas unas subregiones. El otro ejemplo es el departamento de Santander, que tiene históricamente una división provincial. Son diferentes en la medida en que solamente las unidades de administración tienen cargos de elección popular y reciben unas transferencias directas, reciben rentas directas de administración. Las unidades de planificación no tienen una unidad de gobierno, entonces por eso es importante plantearlas como una unidad independiente. Básicamente lo que hemos revisado de la literatura que hay sobre la descentralización es que hay un amplio avance en los ingresos tributarios propios que tienen los municipios y departamentos de Colombia, que nos permite hacer cierto tipo de comparaciones, particularmente en América Latina. Como ya lo hemos visto desde la exposición del doctor Bonet, hay un comportamiento histórico del crecimiento de las transferencias en términos reales que ha permitido complementar o ser esa fuente, como lo vamos a ver ahora más adelante, complementar esos ingresos necesarios para hacer las implementaciones de política pública en los territorios del país, y que ha estado marcada por unos hitos legales que nos han permitido hacer unos reajustes históricamente desde el 84, creo yo, en adelante, de la forma como se asigna el presupuesto de lo que es hoy el Sistema General de Participaciones y la forma como se utiliza ese recurso que que es una de las principales fuentes de financiación de las entidades territoriales. Como ustedes ven en este gráfico, las proyecciones que nosotros tenemos es que en la línea azul está marcado el crecimiento que va a tener el Sistema General de Participaciones, el volumen de recursos del Sistema General de Participaciones de aquí al 2025. Y eso nos lleva entonces a pensar cómo podemos nosotros hacer un mejor uso de esos recursos como Estado, cómo los 3 niveles de gobierno pueden acordar la mejor forma de utilizar esos recursos adicionales que pueden estar disponibles y que necesariamente van a seguir financiando el devenir de los territorios.
Históricamente lo que hemos visto es cómo las participaciones, las transferencias, el Sistema General de Participaciones y las regalías hacen parte de los recursos fuertes con los que cuentan particularmente los municipios o los territorios de Colombia que no tienen un desarrollo tan aventajado como el resto de los 1.101 municipios. Esto quiere decir que a pesar de que no parece haber un indicio de pereza fiscal en la generación de recursos propios, por el hecho de que están creciendo las transferencias y las regalías, sigue habiendo una limitante muy alta en los municipios de desarrollo incipiente para poder generar esos recursos propios que les den un poco más de muñeca presupuestal y que los hagan alejarse de la dependencia de la línea roja y la línea verde, que serían las transferencias y las regalías. A pesar de, como lo muestran las gráficas, que las transferencias y las regalías en el caso total del país, por ejemplo, se han multiplicado por 2.7 veces o por 6 veces a partir de la reforma del Sistema General de Regalías, aún hay unos retos muy grandes en la generación de recursos propios, que son realmente relevantes por la importancia en la discrecionalidad del gasto que implica tener ese recurso propio. Ese es como un muy breve contexto. Lo segundo es poderles mostrar cómo se relaciona ese Sistema General de Participaciones con el resto de las rentas, más aterrizado en la idea del uso de la plata por sectores, el uso de ese recurso por sectores, y cómo comparten piso el Sistema General de Participaciones con el resto de ingresos que se tienen disponibles en los territorios. Básicamente la distribución sería como el color crema y el color negro, son el SGP y las transferencias, constituyen la mayor parte de los recursos, tanto para departamentos como para municipios, siendo mucho más fuerte el peso de las las regalías, para los departamentos, en la idea de que la reforma a la operación de las regalías histórica, que nos llevó al Sistema General de Regalías, lo que hizo fue hacer un incremento en los recursos que están disponibles en mayor medida para los departamentos, pensando también que los departamentos son quienes tienen una menor proporción de ingresos tributarios con los que puedan hacer la financiación de las actividades que tienen a su cargo. Particularmente, el Sistema General de Participaciones de Colombia está en el año 2014 alrededor de los 29 billones de pesos, que serían más o menos unos 9.300 millones de dólares, y se reparte, como lo mostraba el doctor Bonet en la primera exposición, en estos cajones, que plantean una restricción al uso de esos recursos, pero que también han servido en una primera etapa de descentralización del país para garantizar unas prestaciones de servicio y garantizar el incremento de ciertas coberturas de sectores estratégicos, particularmente de los sectores de servicios sociales. Aquí, entonces, el reto es cómo poder encontrar una mejor forma de utilización de esos recursos, pensando en lo siguiente, pensando en que solamente el último cajón de la parte de abajo derecha es el de propósito general, que constituyen los recursos de libre inversión con los que cuentan los municipios para poder hacer las inversiones que consideran prioritarias en cada uno de esos territorios. A pesar de que la posibilidad de margen de maniobra para los municipios es muy importante, solamente el 11% de los recursos que son destinados a través de ese esquema son los que tendrían un criterio de libre inversión, es decir, de respuesta directa a cada una de las necesidades que se plantea en el territorio. Esto no necesariamente es malo, como les decía antes. Históricamente necesitábamos hacer un esfuerzo por garantizar, especialmente en salud y educación, un incremento en los niveles de cobertura, y llevó a que la última reforma del acto legislativo del 2007 entonces nos dejara este panorama de este muñeco que está en la parte izquierda. Y el uso de esos recursos entonces está dado en lo que está en la gráfica de la derecha, y básicamente a lo que nos lleva es a que tenemos una gran cantidad de sectores que deben ser financiados a partir de esos recursos de libre inversión.
Entonces, como les decía, el Sistema General de Participaciones no está solo, comparte piso con los recursos de regalías, y luego de la última reforma del sistema de regalías que liberó el uso de recursos que también estaba en la versión anterior del fondo asignado específicamente para unas cuentas, lo que vemos es que los 4 principales sectores de inversión el pedazo de Sistema General de Participaciones, que es libre, los 4 principales sectores que pueden financiar casi cualquier tipo de gasto, se destinan a esos 4 rubros: transporte, grupos vulnerables, fortalecimiento institucional y educación. Mientras que los recursos de las regalías, que también son de libre inversión, los 4 primeros rubros son transporte, educación, agua potable y el sector agropecuario. Nos llama mucho la atención que haya una dedicación adicional en educación en los recursos del SGP, de las transferencias, que ya tienen una destinación particular. Eso es una señal de cómo hay necesidades adicionales que no quedan cubiertas por la bolsa específica, y cómo adicionalmente los recursos de educación que se gastan a través de las regalías también muestran una necesidad de poner a complementar para un mismo sector recursos que pueden provenir de diferentes fuentes, y eso nos hace pensar que necesitamos reacomodar la forma como deberíamos empezar a utilizar esos recursos que están disponibles en las entidades territoriales. Finalmente, en esta segunda parte, lo que les queríamos mostrar es cuál es el rubro que financia en mayor medida cada uno de los sectores que están en la gráfica. Y ahí vemos cómo en el sector salud el presupuesto de la nación, que es el presupuesto general de la nación, la sigla PGN, financia en mayor medida el sector salud, pensando básicamente que esos son recursos del fondo que garantiza la atención, la cobertura de la afiliación en salud para los territorios. Y en el caso de agua, cultura y los otros sectores, el Sistema General de Regalías aparece como la segunda fuente de financiación para cada uno de ellos, y entonces nos lleva a reforzar la idea de cómo podemos hacer en esta ventana de oportunidad que viene con el vencimiento del régimen de transición en el 2016 del Sistema General de Participaciones, cómo podemos hacer para hacer una mejor complementariedad entre todas esas fuentes de financiación que al final son las que determinan la posibilidad de una intervención u otra en cada uno de los territorios del país. Bien, ahí vamos. Y entonces lo que hemos querido hacer es empezar a revisar cuáles serían esas primeras ideas que la ventana de oportunidad, como les digo, del vencimiento en el 2016 del régimen de transición, podrían darnos una línea de hacia dónde quisiéramos tener un ajuste del Sistema General de Participaciones. Les voy a mostrar básicamente una idea del contexto general, que esto es simplemente recoger los múltiples análisis que se han hecho en Colombia, de la relación que hay entre las participaciones y los comportamientos sociales, y algunas ideas adicionales puntuales de cuántos recursos estaríamos hablando, de una conversación sobre cuál sería el monto potencial de lo que uno podría empezar a revisar si tuviera algunos criterios particulares en cuenta. Aquí básicamente para mostrar cómo el incremento de la inversión pública necesariamente ha conducido a una reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema medida por ingresos. Hay un salto en la gráfica porque durante el año 2006 al 8 se llevó a cabo la misión social, la misión de pobreza, perdón, que lo que hizo fue hacer un ajuste en la forma del cálculo de la medición de pobreza, y tenemos ahí un bache de información entre los años 2006 y 2007. Pero básicamente es la relación inversa que quiere mostrar esta gráfica entre el incremento de las inversiones públicas y la reducción de estos indicadores de impactos. Lo segundo es que otras investigaciones, particularmente la evaluación que se hizo recientemente al SGP, nos muestra cómo hay una proporción de población que está enfrentada a quedar por debajo de la línea de pobreza medida por ingresos, y que el uso de los recursos del SGP para la prestación de servicios complementarios que esas personas requieren nos ayuda a
reducir la presión de gasto que tienen esos hogares y nos permite que pasemos del 33% de personas, de hogares que podrían quedar por debajo de la línea de pobreza antes del SGP, pasar a un 19,6% gracias a estas distribuciones vía servicios o vía especie. Lo segundo es revisiones que también nos muestran las evaluaciones de la progresividad que tiene el Sistema General de Participaciones de Colombia. Se hizo un análisis revisando cuál sería el nivel de ingreso antes de SGP, después de subsidios y después de impuestos, y el ingreso disponible del total de la población se reduciría en un 1,7%, y en particular para el 10% de la población que tiene los menores ingresos, se aumentaría ese ingreso disponible en 11,3%. Esto es, incluyendo los servicios sociales y los subsidios que se entregan sin tener en cuenta el SGP. Luego, teniendo en cuenta la distribución sectorial de cada una de las bolsas y además la de propósito general, vemos cómo siempre hay una mejora en el ingreso disponible de la población, pero particularmente hay una mejora del ingreso disponible del 10% de la población de menores ingresos, en un 45% gracias a la bolsa de educación, en un 13% gracias a la bolsa de salud, en un 2,3% gracias a la bolsa de agua y un 10,9% gracias a la bolsa de propósito general, que es donde nosotros creemos desde Planeación Nacional que hay una gran oportunidad de trabajo. Entonces, como les decía, nos enfrentamos a un fin del periodo de transición, a una oportunidad para poder hacer un ajuste al sistema que, para quienes no son colombianos, deben saber que el marco normativo está hecho en dos cajones: lo que está establecido constitucionalmente y lo que está establecido vía legal. Las definiciones del SGP tienen ese doble marco normativo. Y en las primeras revisiones que hemos hecho desde el Gobierno Nacional vemos que no habría una necesidad o no estaríamos enfrentados a una necesidad de hacer una reforma constitucional, pero sí podríamos hacer un trabajo sobre los criterios que están fijados en el resto de la normatividad que soporta el SGP. Y básicamente entonces tenemos dos retos en esta nueva etapa de la descentralización. Uno, la flexibilización en la posibilidad de usar el recurso disponible, y segundo, la necesidad de avanzar en la autonomía territorial vía la posibilidad de generación de mayores ingresos o de usos un poco más indiscriminados, digámoslo de forma coloquial, de esos recursos atendiendo a las necesidades que tiene cada territorio. Y lo que les voy a mostrar ahora son solamente 3 ejemplos que hemos hecho en una conversación interna en Planeación Nacional de cuál es la evidencia que tenemos de los resultados del uso de la plata del SGP, cuál es el direccionamiento o las ideas que nos pueden estar dando los estudios que se han realizado sobre el SGP, y al final una primera oportunidad de ejercicios de ajuste que se podrían hacer, que obviamente deben ser parte de lo que alimente la conversación sectorial y obviamente el trámite legislativo de esta posibilidad de reforma. Lo primero, la asignación de recursos, como lo mostraba el doctor Bonet también. La asignación de recursos depende de alrededor de 42 criterios, que incluyen criterios poblacionales, criterios de condiciones de vida, criterios de eficiencia, y las fórmulas que están detrás del SGP son unas fórmulas que son bastante pesadas y que el ojo distraído tal vez no podría hacer una lectura muy rápida de cómo está conformado ese sistema de crecimiento y el sistema de distribución de los recursos. Los estudios particularmente nos muestran que si nosotros estuviéramos en un mundo en donde solamente utilizáramos criterios de eficiencia en la asignación de la plata del SGP, podríamos tener estos efectos por quintil
por quintil de ingresos propios en el caso de los municipios. Es decir, si repartimos a los municipios en esos quintiles, podríamos tener que el grupo de municipios de menores ingresos, usando solamente criterios de eficiencia, pasaría de recibir 800.000 pesos per cápita a recibir 919.000. Eso podría ser una ventaja en la posibilidad de hacer una asignación más eficiente de los recursos. Punto 1, la asignación. Y un ejercicio inicial que hicimos en Planeación Nacional fue tomar la plata de la bolsa del SGP, que les decía que es el pedazo donde tiene mayor discrecionalidad la entidad territorial, y poder incrementar estos criterios azules que son los de eficiencia y reducir en cierta medida estos criterios poblacionales en donde tendríamos entonces que utilizar en menor proporción, no eliminándolos, en menor proporción los criterios de población y de pobreza relativa e incluyendo criterios de incentivos como por ejemplo el logro de esfuerzo en cierre de brechas, el logro de incremento en los ingresos propios de los municipios, no solamente los tributarios, sino también los no tributarios, podríamos tener disponibles 1,6 billones anuales de pesos para hacer una mejor asignación de ese recurso. Esto en propósito general, que es la plata libre. En el caso de salud, que es una bolsa que está fija, también hay unos criterios de eficiencia y hay una plata que no está haciendo parte de las inflexibilidades presupuestales. Esos criterios de eficiencia, esos criterios de eficiencia están concentrados acá en este 10%, que si nosotros tratamos de llevarlos a el logro, al cumplimiento de los retos de los planes territoriales de salud y lo traducimos a un sistema de incentivos al esfuerzo, podríamos tener alrededor, en este primer ejercicio, 492.000 millones de pesos adicionales asignados con un criterio de mayor progresividad y mayor eficiencia. Esto en cuanto a la asignación. Ahora, en cuanto al uso, les mostraba en las diapositivas anteriores que hay unas bolsas que tienen una destinación específica y hay una pequeña gran bolsa que tiene una gran cantidad de sectores a financiar. Es decir, de los 29 billones del SGP, el 10% está en esta pequeña gran bolsa que es de un poco de mayor manejo para los territorios. Eso es lo que tenemos en los datos. Un documento que publicó el Ministerio de Hacienda el año pasado nos muestra que en una primera fase de la descentralización podríamos tener un uso específico para garantizar un primer impulso a las tareas de ciertos sectores, pero que existe la posibilidad de hacer una revisión de esos criterios de uso de los recursos en la medida en que vamos avanzando hacia un segundo estadio de la descentralización. Y lo que hemos visto en documentos académicos también es cómo por cada 1.000 pesos de gasto que se hace en libre destinación, que podría ser para funcionamiento o para inversión, 926 pesos llegan a inversión directamente, es decir, no necesariamente cubren necesidades operativas de los territorios, sino que pueden ser utilizados en esos problemas o en esas situaciones que cada uno de los territorios tiene presentes. Esto en cuanto al uso. Otra idea que podemos tener entonces ahí sobre la oportunidad del ajuste es la eliminación de algunos criterios de uso específico en la medida en que podríamos pensar dos cosas. Hay dentro de la bolsa de propósito general, que es la de libre destinación, 3 componentes que son fijos, que son para cultura, deporte y el apoyo al fondo de pensiones de las entidades territoriales. Algo que podemos estar teniendo acá es que la inversión que se va para cultura y para deporte solamente alcanza el 4% y se le podría estar poniendo un techo a esa inversión sectorial. El hecho de liberar esos recursos o pensar en la posible liberación de esas bolsas nos puede permitir inversiones en esos sectores que superen
el 4 o el 6% y que permitan hacer proyectos de mayor envergadura que nos lleven entonces a tener efectos un poquito más satisfactorios. Solo haciendo la reducción de este 4 y de este 6% tendríamos 443.000 millones adicionales que se podrían asignar para prioridades que a lo largo del cuatrenio de las alcaldías y de las gobernaciones no van a ser fijas y que se pueden repartir en la idea de atender ciertas prioridades en un momento del gobierno y atender ciertas prioridades en otro dependiendo de la oportunidad. ¿Con esto qué tendríamos? Entonces, la idea que tenemos es que podemos tener una conversación amplia con los sectores para identificar en dónde hay restricciones que no pueden flexibilizarse simplemente porque estaríamos retrocediendo en lo que históricamente hemos avanzado, cómo debemos hacer una revisión de las competencias territoriales y cómo procesos de fortalecimiento, no solamente del fortalecimiento de la autonomía territorial, sino del fortalecimiento de capacidades y de la incorporación en el trabajo del día a día de criterios como el de cierre de brechas, podría darnos un panorama con estos 3 ejemplos que les he dado hoy de pasar de 11 billones asignados con criterio de incentivos a 42 billones en la asignación, es decir, estaríamos moviéndonos hacia la calidad del gasto. Y cómo podríamos pasar en los próximos 10 años de tener 32 billones que se pueden utilizar libremente a tener 39 billones que se pueden utilizar libremente. Para que tengan un sentido de contraste, el presupuesto anual de regalías más o menos son 9 billones de pesos, es decir, tendríamos ahí recursos que estarían más o menos en el mismo orden y que podrían ser parte de lo que incorporemos como esta nueva conversación de lo que debería ser el SGP. Obviamente hay unas restricciones, nosotros sabemos que esta evidencia que traen el comportamiento histórico debería revisarse más a profundidad. Sabemos que los estudios nos hacen unos ejercicios académicos que debemos ir a contrastar y obviamente necesitamos hacer una conversación que sea con los sectores, con quienes hacen el uso de esos recursos y con quienes han tenido esta revisión de los criterios para hacer la mejor propuesta y tener el mejor aprovechamiento de la ventana de oportunidad de ajuste posible al SGP, que era de lo que estábamos hablando en este caso. Creo que se me acabó el tiempo y eso sería básicamente como el resumen de lo que quería Planeación Nacional compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.